Más de la mitad de la superficie agrícola en nuestro país se encuentra bajo alquiler, pagaderos en quintales, y pasó a ser un insumo que es determinante para plantear el negocio agrícola. Actualmente en el Congreso se encuentran 5 proyectos para reformar la ley de arrendamientos, y es por eso que a continuación en AgroTV y en el Congreso de APRESID entrevistamos un especialista que analiza en profundidad este tema, Sebastián Senesi. Además de las buenas prácticas de manejo y la incorporación de tecnología con el 60% de la superficie bajo arrendamiento, la sustentabilidad de los planteos agrícolas en Argentina está atada al devenir de los alquileres. Sebastián Senesi repasa la historia de la ley de arrendamientos de las últimas décadas. Un poquito antes de los 80, desde la creación de la ley de arrendamientos en el año 49, un par de años posteriores, la ley, digamos, el proceso productivo entra en un periodo de congelamiento que se termina en el año 66, y a partir de ese momento hay un periodo en donde, digamos, realmente no había un incentivo, tanto para propietario y para arrendatario, con lo cual, digamos, quedaba una superficie ociosa de no producción. En la década del 80, de alguna manera, se intenta incentivar justamente la productividad en el agro argentino, y lo que se hace es hacer una modificación a la ley de arrendamiento en ese momento, que es la posibilidad de generar formalmente los contratos accidentales. Hasta ese momento el plazo mínimo de los contratos era de 3 años, y a partir del año 83, formalmente dentro de la ley aparece la posibilidad del contrato accidental. ¿Y cómo analizan desde la UBA la evolución del contrato accidental y qué modificaciones se deberían hacer? La lógica de la ley de arrendamiento fue darle posibilidad y masa crítica a la producción agrícola. O sea que el fundamento de la ley es que se puedan utilizar tierras que están ociosas o que el propietario no quiere producir y que sea tomada por un arrendatario. Eso como primera medida. Como segundo punto, es importante resaltar que en ese momento necesitaba el sistema un incentivo justamente para que el propietario de la tierra le alquile la tierra al arrendatario. Entonces, de alguna manera el contrato accidental funcionó como un incentivo. Obviamente, pasado más de 20 años, casi 30 años, en definitiva hoy el contrato accidental no cumple los requisitos que en definitiva cumplía en ese momento en la década del 80, y a mi entender es el contrato accidental el que hoy está llevando al modelo de negocios actual a un sistema de baja rentabilidad y de mucho riesgo. Hay una situación de desequilibrio entre dueño de tierra y en que alquila la tierra. En este caso el dueño de la tierra, al poder negociar su tierra todos los años, obviamente tiene una posición ventajosa sobre quien va a arrendar esa tierra, y obviamente eso genera una gran incertidumbre por parte de quien asume el riesgo. Eso por un lado. Y después la generación o la masificación del contrato accidental, lo que vemos que también está haciendo es atentar contra, por ejemplo, las rotaciones, y eso tiene un efecto directo sobre el medio ambiente. La duración de los contratos es uno de los puntos en común de los proyectos que pretenden reformar la ley de arrendamientos. En la Comisión de Agricultura son 5 los proyectos, mayoritariamente esos proyectos ya tienen 4 o 5 años, es decir, a mi entender debieran volver a repensarse esos proyectos porque el negocio ha cambiado, el formato ha cambiado en los últimos 5 años, y básicamente hay un punto que los 5 toman en común, que es el cese del contrato accidental. O sea, los 5 proyectos entienden que el contrato accidental hoy está generando más deseconomías que economías en el sistema agrícola, entonces por ello los 5 proyectos plantean el cese, la derogación del contrato accidental. Después cada uno de los proyectos tiene sus particularidades, algunos hacen más foco sobre la reglamentación, sobre la administración de esos contratos, por ejemplo la creación de registros para que haya un sistema de información en donde pueda existir justamente la posibilidad o se pueda tener la posibilidad de ir y ver cuáles son los contratos que se están firmando, los precios que se han pagado, las salvaguardas, cuáles son las condiciones en términos de siembra, de cosecha, de pulverizaciones, de rotación que esos contratos contemplan para justamente poder tomar una mejor decisión y, como dije inicialmente, que haya un mayor equilibrio entre dueño de tierra y quien está arrendando la tierra. El otro punto central que creo que hay que rever, porque creo que en los últimos 5 años modificó muchísimo y hoy tiene un impacto social muchísimo más grande, es todo lo que hace a las buenas prácticas agrícolas. Si bien los proyectos contemplan el adecuado uso del suelo, a mi entender deberían profundizar en que queden más explícito determinadas prácticas agrícolas que a mi entender debieran estar claramente explicitadas en el nuevo contrato de arrendamiento o en la nueva ley de arrendamiento. Ahora bien, un punto también central es
que parte de los objetivos cumplidos en estos últimos 20 años estuvo planteado en que la ley de arrendamientos original era flexible. Entonces tampoco lo que tenemos que perder, si bien hay que tratar de regular de algún sentido la actividad hoy, porque la lógica, la naturaleza de hoy hace que el productor, digamos, tanto dueño de la tierra como arrendatario tiendan hacia el contrato individual, la idea es que si vamos a regular determinados aspectos no le quitemos lo importante y la naturaleza principal que tiene la red de arrendamientos, que es la flexibilidad para que justamente los actores puedan operar en ese negocio. Y en ese sentido, ¿cómo está comprendida la ley que regula países vecinos como Uruguay? Uruguay el año pasado reglamentó la ley de uso y manejo. La ley es compleja y tiene muchísimos artículos, pero conceptualmente el ánimo de la ley es mantener el negocio, entendiendo que hoy un alto porcentaje de la agricultura se hace bajo arrendamiento, y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente. Entonces tiene especificaciones muy claras en cuanto a las buenas prácticas agrícolas y fundamentalmente en cuanto a la rotación. Y obviamente los contratos de arrendamiento tienen como mínimo la duración de 3 años. Es más, en algunas zonas del Uruguay incluso hoy tenés que combinar agricultura con ganadería, porque de alguna manera los estudios que esos han hecho han demostrado que la sustentabilidad de esas zonas, de esas regiones, se sostiene, valga la redundancia, a partir de una combinación ganadería y agricultura. Y desde la visión de la maestría de agronegocios, ¿cómo se encuentra la ecuación para que el que invierte en el sector y qué impacto tiene esta ley de arrendamiento? Digamos, tiene que ver con esto de arrendamiento y los contratos. Digo, si el gran porcentaje, puede ser 60, 50, 70 de hoy del negocio, se hace en campo alquilado, de alguna manera el riesgo que hoy está tomando el productor es muy alto, el riesgo de producir es muy alto, los costos, los valores son muy altos, entonces el hecho de tener que todos los años negociar, eso genera un costo adicional. Entonces, de alguna manera, lo que se ha generado en los últimos años, y particularmente en este año, con un financiamiento escaso o con un alto costo de financiamiento, es aumentar de sobremanera la incertidumbre para quien va a asumir el riesgo de producir, que insisto, que en el 60% de los casos es alguien que invierte en alquilar tierra y pone un capital en riesgo no solo en los factores de producción, sino también en alquilar la tierra, y que hoy es un bien escaso y caro. La gestión ocupa un rol clave para el negocio agropecuario que se ha ido complejizando. Hace quizá 20, 25 años los productores o la conformación de estas redes de producción quizá no se preocupaban tanto de la gestión, porque había ventajas comparativas desde el punto de vista, si querés, del suelo, de la productividad, y ventajas competitivas, si querés, en términos del precio que se pagaba por los servicios, incluido la tierra. A medida que el precio de la tierra fue aumentando, el costo de la gestión pasó a ser cada vez más importante, es decir, cuánto me costaba a mí gestionar una hectárea pasaba a ser clave a la hora de definir la competitividad de mi sistema, cuando todos los insumos y cuando el valor de la tierra aumentaba. Con lo cual, quien hoy tiene una gestión ineficiente de altos costos de transacción, a quien le cuesta producir en términos de gestión, evidentemente ese productor o esa red de productores o esa red de redes tiene una desventaja competitiva con respecto al resto. Y es por eso que en los últimos años hemos visto justamente cómo productores que hoy por ahí con 200, 300 hectáreas propias, que alquilan 1000, 1200, tienen una ventaja competitiva desde el punto de vista de la gestión, porque tienen una gestión más ordenada que quienes hoy o en los últimos años apuntaron a producciones de mucho mayor escala, donde justamente el costo de la gestión, el costo de mantener la información, el costo de control es muy elevado, y en la medida que los costos de insumo y los costos de producción aumentaron, cada vez la rentabilidad, aún con escalas grandes, cada vez la rentabilidad de esos sistemas de negocio cada vez era más chica.